A continuación, les voy a presentar sobre la democracia representativa y deliberativa a través del diálogo y voto universal. Primero, el principio de igualdad, el sufragio universal. El sufragio universal consiste en el derecho a voto de toda la población ciudadana de un Estado, independientemente de su procedencia, raza, sexo, creencia o condición social, aunque el término sufragio universal ya había sido recogido en gran parte de las constituciones liberales del siglo XIX hasta el siglo XX. Los estados liberales aún establecían límites al voto por sexo y raza. En 1789 el poder político comenzó a estar en manos de presidentes y cámaras de representantes, resultando ser necesario regular su sistema de elección. A lo largo del siglo XIX y XX se fueron estableciendo sistemas electorales, que comenzaron siendo muy restringidos y limitados a una élite, hasta establecer sistemas de reconocimiento universal del voto. Aunque no todos los países pasaran por las mismas etapas y restricciones, ni el mismo orden. En términos generales, el sufragio universal es un sentido pleno que se estableció después de una evolución a través de los siguientes sistemas: sufragio censatario, sufragio masculino y sufragio femenino. Por el sufragio femenino tenemos a Matilde Hidalgo de Proce. Ella elevó la consulta ministerial en 1924, la posibilidad de que las mujeres votaran cuando la Constitución de 1906 planteaba como únicos requisitos para ellos ser ciudadano mayor de 21 años, saber leer y escribir. Ella fue la primera mujer en votar en el Ecuador y América Latina, y su ejemplo permitió que la Constitución de 1929 reconociera el sufragio femenino. En 1941 se postuló a cargo de elección popular como diputada y ganó. Bien, el diálogo y la deliberación como consenso y disenso. El segundo, el diálogo y la deliberación como consenso y disenso. El derecho a la igualdad natural se basa en reconocer y garantizar las diferencias para expresar lo diverso, pues se concibe con las sociedades humanas son plurales y poseen una gran cantidad de formas de ver y entender la realidad, tanto como distintos intereses tienen los grupos humanos. El disenso consiste en plantear un desacuerdo con respecto a algún tema en particular. Se trata de una forma de divergencia que se origina en las múltiples formas de pensar que tienen las personas en sus intereses y experiencias. El disenso es parte de la cultura política heterogénea en que las posibles manifestaciones, el desacuerdo con quienes están en una instancia de poder sin por ello ser juzgado, anulado o excluido, sino todo lo contrario, ser valorado por presentar un punto de vista diferente. En cambio, el consenso es estar de acuerdo en algo y ocurre como resultado del acuerdo al que llega a ser parte que tienen posiciones divergentes, que es satisfactorio para todos. Implica la superación de las diferencias y el encuentro de elementos comunes de beneficio mutuo. Como tercer punto, tenemos la democracia representativa. La democracia representativa, también conocida como democracia indirecta, es una forma de gobierno donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante sufragio, en elecciones libres y periódicas. En teoría, el titular del poder político es el soberano, es decir, el pueblo, pero no lo ejerce por sí mismo. En este sentido, la democracia indirecta surge debido a las dificultades que lo conlleva el desempeño efectivo de todos y cada uno de los ciudadanos de las nacionalidades de millones de personas como actores políticos ante el Estado, de modo que se crea la figura de representatividad. Es por ello que la democracia representativa utiliza el mecanismo de participación ciudadana como la votación para investigar la legitimidad a los representantes elegidos, para que actúen y tomen decisiones en nombre de sus representados. Las elecciones son el ejercicio democrático más unificador e importante que existe en una sociedad
dividida en clases sociales, porque lo ejercen todas las personas, sin distinción alguna. A través del voto, los ciudadanos consisten en los representantes. Los representantes de esta misión sagrada que la desempeñan mediante cargos públicos bajo los criterios de eficiencia, responsabilidad, honestidad y servicio a su mandante, que es el pueblo. Como cuarto punto tenemos rendición de cuentas de un sistema de control. Los representantes del pueblo, electos mediante voto popular, al ocupar espacios de poder en el Estado, pueden perder la perspectiva del cumplimiento de los intereses del pueblo al que lo representan. Esto ocurre cuando priman sus intereses personales. Hay debilidad en los principios ideológicos o son más tentados por privilegios. Esta situación ha sido común en Latinoamérica y se ha expresado en múltiples hechos de corrupción y traición al pueblo, provocando graves crisis económicas, sociales y políticas que han conducido al desgobierno y derrocamiento. ¿Qué significa desgobierno? Desgobierno es la incapacidad de gobernar o dirigir un país. La corrupción es una de las peores lacras porque implica el uso abusivo de los recursos del Estado para fines particulares, lo que carcome el desarrollo de los pueblos y mantiene la pobreza y el atrozo. Cuando el pueblo elige a sus mandatarios, les entrega la potestad de ocupar espacios de poder del Estado para atender las necesidades de la gente y garantizar sus derechos. La corrupción es la traición a este propósito y el uso de los recursos del Estado para beneficio personal, familiar o corporativo. Los actos de rendición de cuentas y control social fortalecen la democracia, garantizan la gobernabilidad del país, la tradición de la justicia y la legitimidad del ordenamiento político-social y la tradición del respeto a los derechos humanos y la obligación de proveer el bienestar general. En suma, la tradición del buen gobierno. Como cuarto punto tenemos la complementariedad entre la democracia representativa y deliberativa. Los espacios del diálogo y deliberación son importantes para fortalecer la democracia representativa, pues son herramientas de la cultura de paz que posibilitan comprender, mejorar una realidad y tomar decisiones. El acercamiento de las autoridades con su pueblo para deliberar juntos permite identificar las necesidades de la gente, orientar la gestión del gobierno, definir las políticas públicas, diseñar programas y proyectos para la comunidad, analizar la pertenencia y la calidad de tomar decisiones. El diálogo se convierte en una estrategia poderosa para resolver los problemas, de manera contraria a la violencia y a la sumisión. Así se evitan los conflictos. Además, se ubica a las personas en una situación de igualdad, con oportunidad para expresarse. Permite que las personas se conviertan en actores de su propio destino, es decir, que asumen la parte de responsabilidad que les corresponde en la toma de decisiones. Por otro lado, aplica el compromiso de las autoridades de vincularse a la comunidad. Una democracia deliberativa debe tener espacios de diálogo permanentes entre las sociedades y autoridades. Esta situación debe ser superada por acciones deliberativas del pueblo, ya sea entre personas de la comunidad o con sus autoridades. Bien, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mi trabajo. Gracias.